La película que vamos a debatir hoy se llama Pasante de moda. ¿Quién dijo que la vida se termina cuando uno se jubila? Para Ben, a los 70 años, comienza una nueva aventura. Y para su joven jefa, también. La película empieza con una clase de Tai Chi y termina con una clase de Tai Chi. Pero bueno, la primer frase que aparece en la película me parece el mejor disparador. Para Freud, una persona sana y madura es aquella capaz de amar y trabajar. Él dice al comienzo de la película, amar y trabajar, trabajar y amar. Los escucho. Alicia. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, que hay que seguir la vida por más que uno deje de trabajar en lo que trabajó durante toda la vida activa, digamos, ¿no? Es decir, es seguir conectado con el mundo, digo yo. Es decir, seguir conectado con todas las cosas del mundo. Porque el retraerse implica no sé, perder ciertas cosas. A mí me pone muy mal cuando mi papá, que tiene 95, va a cumplir ahora 95, que siempre fue muy activo, me dice, no quiero aprender más, porque ya aprendí todo. Y yo creo que esa es una manera de rendirse, está bien, son 95, ¿no? Pero es una manera de rendirse. Así que siempre hay que aprender, aunque sea, no sé, a tejer crochet si uno no lo hizo nunca, no sé, por decirte algo en lo cual no soy muy ducha. Pero por lo menos para mí, eso fue siempre es aprender. Incluso en los cursos que hago de idiomas, si aparece una persona, un personaje o lo que fuera, investigo sobre el tema porque no me puedo quedar con la duda. Y yo creo que eso es fundamental, por lo menos para mí. Muy bien, Alicia. ¿Terminaste? Vamos Sí, a sí. contestarle a Alicia. Alicia dice seguir la vida activa. El programa en que vamos a participar con las chicas se llama Adultos Activos. Esto de la actividad. Cuanto más actividad tiene un bebé, que llora, molesta mucho al principio, nadie sabe cómo conformarlo, cuanto mayor es su actividad, más sano está. Y el adulto mayor también, cuanto más activo, más sano está. Retirarse de un trabajo activo, nos decía la compañera, ¿no? Retirarse de un trabajo que uno ha hecho toda la vida. Evidentemente, esto de la jubilación no es tan fácil porque uno en el trabajo libidiniza el trabajo. ¿Qué significa? Quiere su trabajo, quiere a los compañeros de trabajo, tiene una estructura en tiempo, tiene hábitos de encontrarse con sus compañeros, de estar un fin de semana sin verlos, de volverse a encontrar con ellos. Es decir, hay unas rutinas laborales que estructuran la vida. Es una manera de la socialización y de entrar en la cultura del hombre esto del trabajo, de un trabajo estructurado, de un trabajo ordenado, de un trabajo con un horario determinado, ¿sí? Entonces, cuando la gente se jubila, toda esta cuestión de
estar fuera de esta estructura es algo que lo desorienta, sin duda. Es una cosa que ocurre sí o sí. Por supuesto, hay muchas cuestiones de esto de que hay veces que la gente se jubila harta de su trabajo y está deseando este momento de la jubilación, ¿sí? Acá tenemos distintas posibilidades. La persona que no está harta especialmente de su trabajo, que le gustaría seguir trabajando, que tiene toda su potencialidad. El actor de la película dice en un momento, el trabajo es creatividad, el trabajo es mantenerse permanentemente en acción. Eso lo dice al principio de la película. Entonces, evidentemente el trabajo para Ben era un trabajo satisfactorio, un trabajo que lo dignificaba y que él no tenía, entre comillas, ganas de jubilarse, ¿está? Entonces son situaciones diferentes. Sea cual fuera la situación, el hecho de jubilarse es un cambio muy significativo para la persona. Hablando de hábitos, hemos hablado en esta cuarentena, nosotros hemos tenido que cambiar los hábitos. Cuando uno se jubila, tiene que cambiar los hábitos. Entonces uno en un primer momento tiene un montón de novedades, quiere hacer el curso de fotografía que no hizo, en un momento Ben también vieron que nombra todo lo que se había dedicado a las plantas, a cocinar, a jugar al golf, es decir, nombra todo un montón de actividades que muchas veces uno sueña, sí, cuando me jubile voy a aprender a tocar la guitarra, cuando me jubile voy a hacer tal cosa. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de actividades? Este tipo de actividades nunca colma, nunca, porque por ahí, bueno, podré aprender a tocar la guitarra, pero es 1 hora, 2 horas a la semana. Y mi trabajo era un tiempo de mañana, de tarde, un horario estructurado y demás. ¿Se entiende? Nunca puede reemplazar todo lo que yo he soñado con este tiempo libre y a qué me voy a dedicar, nunca puede reemplazar una cuestión como el trabajo estructurado. Él en un momento lo dice, no es que sea infeliz, pero tengo un vacío. Sí, A ver, Mabel. Marta, adelante. A ver, yo lo primero que me pasó cuando vi la película es que es como que necesité definirlo al personaje, porque él pertenece a una generación con una formación, porque lo veo similar a la vida de mis padres, donde esa formación tiene que ver con la discreción, con la prolijidad, el respeto, la fidelidad, eso de estar 40 años en un trabajo, de tener un matrimonio también de 40 años, sorprende a la generación de ahora, ¿verdad? Por eso es que para él es un desafío ese lugar, pero él siguió firme, él tenía una formación, y él siguió, respetó y llevó adelante sus relaciones, tanto interior como exterior, porque él mismo también, ¿no? Sabía que es una persona muy respetuosa, y así lo fue con todo el entorno de sus compañeros, de sus jefes, en fin, y luego, bueno, dejo para que el resto siga opinando. Bien, Marta. Mabel, después vamos a contestarle a Marta, después va tu intervención. Gracias, Marta. En realidad,
Marta nos está hablando de ciertos valores del personaje, como la discreción, el respeto, la prolijidad. Ustedes, si quieren, los alumnos de Perlas, poner todas estas cuestiones, estos valores, en las necesidades de autorrealización de la persona. Él estaba muy seguro de todas estas cuestiones, ¿sí? Se encuentra con un mundo joven donde todo esto es bastante desconocido. Desde la prolijidad, como dice Marta, desde el modo de vestirse, como dice Marta, desde esta cuestión de una distinción muy grande entre un chico de 24 años y una persona de 70. ¿Sí? Hay un abismo en un montón de valores directamente, que son los que determinan la diferencia. Ahora él estaba muy seguro, como dice Marta, de sus valores. Tal es así que termina siendo ejemplo y siendo modelo. Se termina alguien comprando hasta su mismo portafolio, se termina alguien poniendo una corbata, se termina alguien arreglándose para ir a hacer una entrevista de otro modo, que para nosotros están desalineados los jóvenes, ¿eh? Sin embargo, para ellos están bien de esta forma. Entonces, ver que la seguridad que tenía él no sabía la cuestión tecnológica acá, ¿vieron? Vieron que le abrió un perfil su jefa, en un momento le abrió la parte del Facebook, ¿no es cierto? No sabía todo esto, pero él dice en un momento, y acá vamos a responderle algo también a la primera que intervino, Alicia, él estaba dispuesto a aprender, estaba curioso de aprender. Coincido con que el papá de Alicia medio se ha dejado, no sé, se ha quedado en esto de no querer aprender más. Siempre decimos en clase que se puede aprender hasta el último momento antes de morir. Por lo tanto, si a los 95 yo digo, no quiero aprender más, de algún modo es una muerte simbólica de este papá, ¿sí? Porque siempre hay posibilidades nuevas, siempre hay oportunidades en esta pandemia, lo hemos visto, que es la parte positiva de aprender. Y siempre les agrego yo de desaprender algunas cuestiones también, que creo que es tan importante como aprender. Porque el desaprender es decir, bueno, esto yo lo tengo incorporado de tal forma, de tal época, de esta manera. Le puedo al menos poner un signo de interrogación y decir, ¿será tan así? ¿Será tan así esto como yo lo aprendí? ¿O tendría que cuestionarme algo en este tema? ¿Está? Eso es la flexibilidad y la posibilidad mental que tenemos si nuestro cerebro más o menos funciona bien, más o menos no. Si nuestro cerebro funciona bien, ustedes saben, y hay hasta chistes en la película, que hay un problema a medida que crecemos y que entramos en la etapa de la adultez mayor. Uno es la memoria, por eso hay siempre para el adulto mayor los talleres de memoria, insistimos mucho con esto. Es una realidad, hay un tema con la memoria, ¿sí? Y hay un tema también con el tiempo de reacción del adulto mayor. Pero está comprobado que nosotros, en este momento de nuestras vidas,
Vamos a hacer un crucigrama de manera más lenta que el joven, pero va a quedar mejor ese crucigrama, o vamos a lograr más palabras. ¿Se entiende? Lo compensamos con esto de la sabiduría y de la experiencia. Hay muchos chistes cuando, por ejemplo, les relaciono un poquito más con esto, le hacen la entrevista estas tres personas y la primera le pregunta, ¿recuerda su trabajo anterior? Es ofensiva esa pregunta. ¿Recuerda su trabajo anterior? Es terrible, terrible. ¿Cómo no va a recordar su trabajo anterior? A ver, podemos tener fallas de memoria, pero acá está el prejuicio social con el adulto mayor. Si un adulto mayor, si una persona de 70 años no encuentra las llaves, ¿qué pasa? Es una señal de alarma. Y si uno de 20 no encuentra las llaves, ¿qué pasa? No pasa nada. Y en realidad es la misma cuestión. Es cierto que hay deterioro, ¿no? También nuestro cerebro se va modificando, pero resulta que lo compensamos con un montón de otras posibilidades. Esta sabiduría y esta historia de vida. Bueno, a ver, Mabel quería participar desde hoy. Adelante, Mabel. Sí, bueno, más o menos era algo así lo que yo había pensado. O sea, a mí me impactó de entrada cuando, o sea, al ver que le daban lugar a una persona mayor, le daban su espacio en un grupo todo de jóvenes, cuando por lo general y hoy en día a los adultos mayores se los saca, se los rechaza. Eso me impactó, yo dije, bueno, buenísimo. Y después la satisfacción, no solamente de él por su experiencia, de lo que podía ofrecer, sino también de lo bien, o sea, la autosatisfacción mutua, porque ellos aprendían de él, pero uno aprende también mucho de los jóvenes, o sea, en la manera de cómo ir llevando las situaciones. A él le hizo fantástico, por ejemplo, en la parte de tecnología, porque él no estaba cerrado a la tecnología, o sea, fue una persona abierta y que lo aprendió y no se negó a hacerlo. Yo tengo compañeras que también que me dicen, no, yo eso no lo entiendo y no lo quiero y no lo hago y no intentan para nada ni hacer algo en el celular ni en la computadora. Él, al contrario, pero a los jóvenes les ayudó tanto, porque él cambió prácticamente todas las costumbres, las actitudes, y en ella principalmente, que le hizo ver lograr nuevamente su felicidad y hacer reconocer lo que realmente ella quería, lo que ella había formado y todo el porvenir que tenía, que lo podía, si no hubiera sido por él, tiraba todo por la borda. Eso fue lo que así, a grosso modo, en general, fue lo que me impactó de entrada. Bien, Mabel, acá decirte, Mabel, que esta cuestión de aprendizaje es una cuestión y una posibilidad que en realidad lo tratamos en casi todas las reuniones. Una característica de la personalidad del adulto mayor es la rigidez. Es decir, a medida que nosotros crecemos y nos desarrollamos, nos vamos ubicando en determinadas situaciones de determinada forma, nos vamos acomodando de tal forma que en realidad esto nos da bienestar. Entonces, ¿para qué nos vamos a correr de algún lugar si estamos cómodos así? Entonces pasa como este papá de 95 que dice, no va más. Ahí viene la problemática. Yo para aprender
del joven o de quien sea. Por supuesto, toda la parte de tecnología, los jóvenes vienen con un conocimiento que evidentemente nosotros no tenemos, entonces hay que aprender y hay que poder pedir ayuda con la tecnología y hay que poder preguntar con todo esto, que hay personas que no pueden hacerlo. Acá está la rigidez y la flexibilidad en cuanto a la posibilidad que tenemos, que es una de las grandes posibilidades de este momento evolutivo, y la que nos asegura que seguimos desarrollándonos como personas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es la rigidez o el aprender? Salir de las zonas de confort, salir de esto que me siento cómodo, que me dé trabajo aprender, que me dé trabajo ver cómo manejo el Zoom, ver cómo me conecto, ver cómo hago todo este tipo de cuestiones. Pero claro, hay otra persona que dice, no, mejor salgo a tomar sol al patio y realmente no me conecto porque me da trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, son opciones, pero sepan que hay dos maneras, acá hay dos formas de estar en el mundo. Una, seguir madurando y seguir convirtiéndonos en mejores personas. Y la otra es quedarnos en algún punto y decir, esto ya está. ¿Saben cuándo pasa mucho esto por ahí en la gente muy, muy grande, que podría ser el caso de este papá? Cuando la gente no quiere más conflicto. El no tener conflicto es estar muerto. En la medida que ustedes tengan conflictos, están vivos. Sí, Alicia, adelante. Sí, antes del conflicto, el tema, también me parece que en la película hay un doble aprendizaje, o como diríamos en inglés, un feedback, una retroalimentación, tanto de unos como de otros, de los jóvenes con él y de él con los jóvenes. Exacto. Es decir, que se han enriquecido ambos, unos con formas, por ejemplo, con las formas de él de cómo más educadas, más formales, alguna cosa de esas, y él con la modernidad, con el tema de la computación o de alguna tecnología más moderna. Me parece que ese mensaje de la película es muy importante, porque ambos se dieron espacio para aprender, muy bien, unos de otros. Muy Eso bien. me pareció para mí lo más importante. Por supuesto hay un montón de cosas más, ¿no? Pero sí. a mí entender, que fui educadora, de ese espacio de poder aprender con seres diversos, me pareció sumamente importante, porque ambos se enriquecieron. O sea, ambos lados se enriquecieron. Perfecto, porque había, terminaste Alicia, Sí. Había fortalezas de los dos lados muy significativas y por ahí de cuestión de época. Es decir, ustedes veían un ambiente laboral muy libre, ¿no? Había una que había ido con su perro al trabajo. ¿Lo vieron? Estaban todos juntos, hablaban todos juntos, había un ruido muy intenso, había música. Varias veces en la película, sobre todo al principio, hay que divertirse en el trabajo, toman unas concepciones de lo laboral que evidentemente venía de algo muchísimo más estructurado. Pero ¿en qué les ganaba Ben a todos estos jovencitos? Les ganaba en el sentido
de que los jovencitos pudieran aprender. ¿Cuándo le pedían algún consejo a Ben? A ver, en la parte afectiva, vos que viviste tantos años, ¿cómo puedo hacer con esta chica que no me da más bolilla? Vos que sos un hombre grande, me encanta hablar con un hombre adulto. Entonces, ojo que esta sabiduría de vida es una sabiduría donde siempre decimos, es de vida. Podemos saber más o menos computación, pero los grandes lineamientos, bueno, acá Norberta nos puede dar clase, pero es el trabajo en equipo, la comunicación, todo esto. Resulta que estos chicos por ahí no estaban tan comunicados y por ahí no estaban tanto trabajando en equipo, ¿no? Fíjense quién ordenaba un escritorio que estaba totalmente desordenado. Si hubiera habido un equipo de gente que funcionara como equipo, eso no tendría que estar en el trabajo, por ejemplo. ¿Está? Entonces, coincido totalmente con Alicia, pero esto ustedes lo pueden trasladar a todos los ámbitos y con todas las personas, que nosotros aprendemos de los jóvenes, pero no me cabe ninguna duda. Yo creo que la riqueza que los jóvenes nos dan, por eso es importante tener amigos jóvenes, por eso es importante conectarnos no solamente con pares, de los cuales aprendemos un montón también. ¿Está? Pero tener gente más joven y tener gente más grande como amiga, por ejemplo, es una riqueza extraordinaria, porque el aprendizaje es permanente. El otro, distinto a mí, siempre me va a enseñar algo en lo cual yo, si estoy dispuesta, voy a aprender de esa persona. Siempre, con cualquier otro que se encuentren en la vida. Norberta, habilitate el micrófono, Norberta. Bien, yo le digo que para mí fue fácil meterme en la piel del personaje, porque es de la edad mía, es de la modalidad de trabajo mía, así que yo entendí enseguida cuál era la idiosincrasia del personaje. Hubo una frase al inicio que yo tengo un muro en la ladera donde todos los meses coloco una frase distinta, y este mes próximo, noviembre, voy a colocar esta. La jubilación es un trabajo de creatividad continua e implacable. Es decir, él no se quedó en la jubilación, sino que, bueno, fue transcurriendo esas cosas que nos imaginamos que es la jubilación, aquellos que hemos trabajado mucho tiempo, que pensamos que nos tomamos un recreo y nos damos cuenta que nosotros no queremos un recreo, nosotros queremos seguir insertados en el mundo, porque el trabajo también es una emoción, una ansiedad todos los días por llegar y hacer alguna cosa distinta. Así que eso para mí es lo que entendí toda la vida y me pasó, yo hace 10 años que estoy jubilada. Pensé que iba a viajar, divertirme durante la jubilación, y el primer día que me encontré jubilada, estaba parada en el centro del living de mi casa y no sabía qué hacer. Porque es lo que nos sucede a algunas personas en la jubilación. Este personaje es sumamente interesante y nos da para las personas de la tercera edad un ejemplo muy, muy importante. Porque fíjense ustedes que él, con una vasta experiencia laboral, con una linda experiencia de vida, porque un matrimonio, un hijo, nietos, con toda esa experiencia era muy prudente para opinar, solamente aconsejaba cuando le pedían consejo. Esa es una de las cosas que las personas de nuestra edad tenemos que aprender a hacer, porque en realidad siempre pensamos que ya lo vivimos todo, que lo vimos todo. En realidad no lo vimos todo ni lo vivimos todo,
Pero bueno, a veces es mejor callar y esperar que nos llamen. Hacer eso con los hijos y con el entorno. Porque sí, la experiencia que hemos tenido, las cosas positivas y negativas nos han enseñado mucho. Yo creo que este personaje está abierto a la vida y a ese mundo nuevo. En realidad, cuando esas formas de trabajo en nuestro país todavía aún no se ven mucho, en Estados Unidos sí, son empresas generalmente en el área de informática que han empezado eso de que el empleado debe sentirse a gusto, entonces va con el perro o con el equipo de música o con lo que necesite para estar bien. Comen el trabajo. Evidentemente, por el éxito que han tenido, tienen razón, es decir, no podemos discutir cuando algo es un éxito, hay que aceptarlo. Cuesta para las personas estructuradas. Yo siempre pensé que al trabajo yo iba no solo preparada interiormente con mi conocimiento, sino que exteriormente tenía que presentarme de una determinada manera. Yo como mujer, por supuesto, no me ponía una corbata, pero iba con un trajecito, con un vestido discreto, bien peinada, es decir, pensando siempre en que todo tenía que ver con la tarea. Realmente es una película que sí tiene un final muy romántico, y es muy agradable, uno termina de verla y termina bien, que la verdad que en estas épocas de pandemia son absolutamente necesarias. Hay un pasaje que me gustó mucho. A mí me gustaban mucho las películas musicales de aquella época, yo en realidad les cuento que yo era chica con esas películas, pero cuando ellos dos están en la cama escuchando a Gene Kelly que canta, y los dos se interesan y se tranquilizan escuchando lo mismo. Es decir, siempre hay un punto en el cual las generaciones nos acercamos. Muy linda película, muy lindo el mensaje que deja. Aprender de los jóvenes siempre es bueno, dar los consejos cuando nos lo piden y aceptar las nuevas formas de vida. Eso nos hace participar de este mundo, que es la única forma de seguir viviendo. Eso es todo lo que me produjo la película. Muy, muy linda, Marta. Bueno, gracias Norberta, gracias por todos tus conceptos. Esto del personaje, creo que nos podemos identificar muchas personas con el personaje, ¿verdad? En cuanto a la idiosincrasia del personaje, y nos hemos sentido por momentos como esta persona. Entonces me parece que el proceso de identificación, introyección, proyección, acá se dio muchísimo con Ben. Ella, Norberta, nos cuenta su experiencia de parada en el medio del comedor de su casa, del living de su casa, una vez que se había jubilado. A ver, y no saber qué hacer. Uno idealiza ese momento también hasta que lo vive, y cuando lo empieza a transcurrir, se empieza a dar cuenta que, por ejemplo, la estructura que tenía, si trabajaba, no sé, los jueves de 7 a 13 en el día, los jueves de 7 a 13 le cuesta realizar otras tareas, olvidarse de esas pautas, de esa estructura, ¿no? Y venimos de la época que para trabajar teníamos que vestirnos de determinada forma. ¿Vieron cómo él prepara la camisa, la corbata, los zapatos lustrados, que acá también vino mucho el recuerdo de mi padre? Yo tuve un papá, le cuento a la que nos confesó de su papá de 95 años, que vivió casi hasta los 100 años. Y una característica de mi papá era lustrarse los zapatos para cada vez que salía, más o menos como el personaje.
igual, me lo trajo muchísimo a mi papá con la vestimenta. Viajaba en avión, mi papá, sus últimos viajes fue en la recibida de mis hijos, y me preguntaba a mí si tenía que ir con traje en el avión, si se tenía que poner traje y corbata. Entonces yo le decía, no papá, ponete una campera así, más informal. Dice, pero ¿a vos te parece, hija? Yo no me siento bien vestido si no estoy con traje. O sea, exactamente igual que el personaje. Y fíjense esto para una reflexión nuestra de cómo en esta cuarentena nos tenemos que vestir y arreglar, porque esto del arreglarse entra a formar parte de nuestra imagen corporal y entra a formar parte de nuestro bienestar. Es decir, cómo cada uno se siente bien con una determinada prenda, cambiándose, perfumándose, lo que hemos comentado, ¿sí? Esto es importante, porque es la base de la autoestima. Entonces, el estar bien vestido, para cada uno será algo particular, y por supuesto de época. Mi papá fue del que se hacía los trajes a medida en alguna época. Entonces, para él, el traje era la vestimenta hasta que tenía que viajar en avión con traje. Por supuesto, re desubicado, se imagina, cuando subíamos al avión, si iba con traje, era una desubicación total. Pero a él no le importaba mucho. Otra característica del adulto mayor con la moda. A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo estamos en esta época con la moda? Justo es pasante de moda. La película, ¿qué les parece? Yo me permito agregar algo que Marta no va a decir, pero el padre de Marta era mucho más buen mozo que De Niro, les aclaro. Bueno, gracias, gracias. Gracias, Norberta. Bueno, eso es el cariño. Eso es el cariño. Era muy buen mozo, sí, sí, sí. La verdad que era muy buen mozo. ¿Qué va a decir la hija? Yo creo que sigamos la moda, bueno, no podemos ponernos ridículas, no vamos a estar con lo que se pone la nieta, pero es importante, uno se siente bien, los colores, un buen corte de cabello, ahora que está de moda incluso el cabello blanco, no tenemos más el problema ese de ocultar las canas, y es lindo estar a la moda, comprarse una prenda nueva, aunque uno no lo necesite, si puede. A las mujeres nos gusta, ¿verdad? Bien, bien. Pero no somos esclavos de la moda en el sentido de estar, bueno, con el color de ese invierno, con el color, es decir, la moda es algo para nuestro bienestar y si nos conviene, como dice Norberta, no nos vamos a vestir como una de 18, quedaríamos ridículas, pero en realidad alguna cuestión de lo que se usa y cómo se usa se tiene en cuenta. Esto es para un bienestar también, ¿no? Ver que la ropa es importante. Él hasta para filmar el video de presentación, vieron que las cartas de presentación no existen más, hasta para eso lustraba sus zapatos, ¿no? Claro, cosa que se podía haber puesto chancletas, Marta. Exactamente. Como podemos estar en este momento, cosa que no nos enteramos. No quiero enterarme, no quiero enterarme. Sí, es como que es cierto, por ahí deja de tener tanta importancia, ¿no? Ir con la moda a la edad, ¿no? que representa este hombre. Es como que está más allá, ¿no? Bien, exacto, exacto. Bueno, y esto era justo todo un torbellino con la moda, ¿no? Y que esta chica en su idea había tenido un éxito
muy rápido y un éxito realmente en su negocio, en su propuesta, muy exitosa, ¿sí? Sí, Marta, adelante. También respecto de moda sí, moda no, si uno se pone a pensar para atrás, los colores que usaban nuestros mayores, nuestros abuelos, eran oscuros y solo oscuros. Y yo hay algo que siempre recuerdo de mi papá, con el cual teníamos nada más que 21 años de diferencia, lo cual era joven. Y siguió siendo joven hasta los casi 90 que vivió, pidiendo siempre a mi mamá, que lo escuchaba y lo hacía, y a sus dos hijas, que usemos ropas de colores, porque eso alegra la vida. A él por lo menos le alegraba. Y a mí me quedó esta cosa de que siempre se puede usar discretamente ropa, pero con cualquier color y no tenerle miedo a los colores. Hoy es más fácil, hoy es más fácil, pero hace 40 años era como que del gris en adelante todo para las personas mayores. Y me parece que eso sí fue un cambio importante en la vida. Lo mismo que el color blanco del cabello, que si queremos lo dejamos y con eso no cambia nuestro rol de adulto mayor. Eso me parece que también fue una conquista. Eso quería comentar fuera de la película. Claro, el tema del pelo blanco, además, son todas cuestiones que uno tiene que estar convencido en su mundo interno de alguna cuestión, porque socialmente también hay un cierto ataque con este tipo de, por ejemplo, el pelo blanco, ¿eh? Entonces, uno tiene que estar muy seguro de lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, y bueno, y por ahí arriesgarse, hacer un cambio en algo socialmente, bueno, por ahí no del todo aceptado. Sin embargo, uno no pierde como el usar los aros, pintarse, arreglarse, los collares. O sea, es un elemento más. Y no, antes era, o para muchas gente conocida mía, el no teñirse es un aspecto de vida o muerte porque implica que se le avejenta. Y claro, yo creo que es una elección. Creo exacto, exacto. Pero es esta cuestión social que ejerce mucha presión también sobre la persona, entonces hay algo social de fuerza también, que ya les digo, uno tiene que estar muy convencido para hacer alguna cosa de estas, ¿no? Y animarse a un cambio, atreverse, que es otra característica que está muy buena en este tiempo. Y cada vez ¿Me permitís, Marta? Sí, adelante, Marta. ¿Terminaste, Marta? La otra Marta. Sí. A ver, Marta Berlusconi. Sí, quería agregar. Nos alegra verte, Marta, nos alegra verte. Sí, yo también, que ahora puedo porque tengo la computadora nueva, chicas. Pero bueno, contenta cuando voy a aparecer la imagen. Lo que quiero es agregar es que el personaje de Ben es el que refleja lo que es el envejecimiento activo que tanto pregonamos ahora, ¿no? Nosotros estamos trabajando para derribar mitos, estigmas que tiene el adulto mayor. Nosotros queremos desterrar esa imagen del abuelo en el parque, sentado, solo, hasta con tristeza, o la abuelita con el bastón, encorvada, con el rodete y con los lentes. Es más, hemos estado trabajando hasta en los supermercados para que saquen esa imagen de los letreros, porque ya no somos así. Esa fue, y ahora hay un nuevo paradigma de vejez. Entonces, a mí me encantó cuando verlo a él en ese rol, ¿no? De una persona alegre, proactiva, feliz en su trabajo, porque él nos refleja a nosotros que tenemos que vivir cada momento con intensidad y tratar de ser feliz en el lugar donde estamos. Y para completar lo que decía Norberta, en Estados Unidos
ya se están contratando personas mayores de 45 años, 50 años, porque los ha invadido tanto la tecnología que han perdido los vínculos humanos. Entonces están contratando adultos mayores para eso, para establecer ese vínculo que tiene que haber en la empresa, que se han vuelto frías en cuanto al manejo de la tecnología. Y en Finlandia contratan abuelos para que hagan el rol de abuelos, porque como trabajan las familias, están tantas horas fuera de la casa, trabajan también los abuelos, hasta edades avanzadas. Entonces han establecido eso de contratar abuelos. Y esa es una palabra también que queremos que no todos son abuelos. Nosotros nos acostumbramos a decir abuelo cuando vemos una persona mayor, pero no todos son abuelos, por eso hay que decir también personas mayores o adultos mayores. Un poco esto, ¿no? Quería aclarar porque es un trabajo que estamos haciendo, ¿no? Para que se derriban ciertos mitos que hay con los adultos mayores. Gracias. No, bueno, gracias a vos, Marta. Muy importante esto que ha dicho Marta de un cambio de paradigma con respecto al adulto mayor, desde el nombre en adelante. Por supuesto, esto es una cuestión también de que no depende de cómo nos llamen, y esto de los abuelos, de los viejos, es muy distinto decir viejo querido. Hablando de mi papá, yo le decía a mi viejo, o sea, y sin ningún tipo de rabia o viejo, es decir, es muy distinto decir mi viejo querido a viejo de M, evidentemente. O abuelo, también en el sentido de, a ver, pase, abuelo, ¿qué es lo que uno lee? Que es un pobre viejo, a ver, o sea, ¿cuál es la interpretación esta de abuelo? No es el cariño, no es el afecto acá. Entonces, el cambio de paradigma, tenemos que colaborar muchísimo nosotros. Entonces, me parece que es cierto que este personaje nos demuestra que es posible también, es otro ejemplo, ¿no? Y todo lo que se está luchando, realmente este grupo está trabajando muy bien, pero en realidad tenemos que luchar todos los días. Siempre digo yo que es muy fácil decir la sociedad, la ciudad nos trata de tal forma. ¿Y nosotros qué hacemos para que no nos trate de tal forma? Es decir, esto tiene que ser algo que nos tenemos que comprometer, que involucrar, que participar, que ser activos. Y ya les digo, para mí, sinceramente, me acuerdo mis cursos del UPAME, los empezamos con cómo nos denominaban. Y como dice Fontana Rosa, no hay palabras malas o palabras buenas. ¿Qué dice Fontana Rosa con las palabras? ¿Por qué le decimos palabras malas? ¿Porque se pelearon con las otras palabras? ¿Por qué le decimos que algo es malo como palabra? En realidad es la denominación, la acepción, la afectividad con la cual estamos diciéndole viejo de M a alguien. No es el viejo, porque ya les digo, yo lo usé toda la vida desde otro lugar. Entonces no es de última cómo nos nombren, luchemos por esto si es que más o menos acordamos todos. Esto de una convención social bastante complicada. Digamos, somos adultos mayores, está bien si estamos conformes con esto, pero de última, si alguien nos dice, bueno, vieja, en un sentido cariñoso, no pasa nada, depende de cómo nos traten, no de la palabra. ¿De acuerdo? Me parece, ¿no?
en el comentario de Marta, lo que me encantó, lo de un nuevo paradigma. Y creo que sí, creo que hay algún tipo de cambio, también se advierte, ¿no? Pero bueno, la lucha es mucha, esto de los derechos del adulto mayor, un montón de cuestiones que salen y se notan y la gente entra a comentar. Bueno, hagamos fuerza, hagamos fuerza. ¿Quién quiere hablar? A Norberta, adelante. Espera un poquitito, me parece muy Graciela. interesante lo que dijo Marta. Yo estoy acostumbrada, tuve una madre que ella no permitía que nadie le dijese, exceptuando a sus nietos, por supuesto, abuela. Era una abuela sumamente orgullosa de sus nietos y compartía, era una abuela que jugaba, divertida, amorosa, pero no permitía que los demás, los extraños, la llamasen abuela, lo consideraba una falta de respeto. Y a veces mi hijo me dice, ¿qué decís vos cuando te dicen abuela? Y yo hago lo mismo que mi mamá. Les explico que yo no puedo ser llamada abuela porque yo tampoco no le digo sobrino ni tío a nadie, sino que lo llamo por el nombre. Y como yo soy de esas señoras que cuando ven algo lo hacen notar, no permito que me llamen. Y bueno, lo de vieja, la verdad que hasta ahora no me lo han dicho. Alguna vez manejando me dijeron vieja de, pero estaba más relacionado a lo mal que manejo que a la edad. Me parece bien que hasta lo que decía Marta de los carteles, es verdad, el cartel de la cooperativa es una viejita encorvada. Yo la verdad que estoy un poco encorvada, pero que me lo pongan en un cartel no lo acepto. No lo acepta nadie desde acá, Norberta, no sos vos sola. Claro, ¿por qué recalcar lo negativo? ¿Por qué recalcar lo negativo? Es esto que hablábamos en otra clase de las propagandas que aparecen por televisión. ¿Cuáles son las dirigidas a adultos mayores? Las de la pasta para adherir la dentadura y las del reumatismo. A ver, ¿por qué no nos ponen unas flores de zapatillas para gente de 70 años? ¿Cuál es el problema? Graciela Muñoz, adelante. Sí, apuntan al consumo, al joven que es el que más hace compras por internet y demás, ¿no es cierto? Por ahí el adulto cuida más, ¿no? Por ahí todos los artículos que tiene y no es tanto el cambio de salió una nueva zapatilla y se compró la última, ¿no? Doy el ejemplo de lo último que dijiste. Y yo lo que te quería comentar por ahí como me maravilló ver la película cuando él aprende, ¿no? De ese sistema de oficinas, ¿no? Que le dicen coworking, que es donde en forma mancomunada trabajan todos juntos y se necesitan uno al lado del otro, ¿no? Bueno, él aprende eso y hasta ver a ella en bicicleta adentro, manejarse con una bicicleta, sumamente moderno, ¿no? Y bueno, y él maravillado de eso, le dice cómo logra todo lo que logró, que era todo producto de ella, y cómo le hace valorar lo que logró, ¿no es cierto? Porque ella estaba a punto de poner otra persona para dedicarse a su familia que perdía. Y él es como que le revaloriza todo lo que había logrado, que lo había hecho solo por sus méritos de ella, ¿no? Qué bien la enfoca, eso me encantó en la película, y que bueno, que ella iba a ser feliz, iba a tener una satisfacción inmensa seguir con ese proyecto de esa manera. Qué bien, ¿no? Porque si no ella hubiese tomado otro rumbo quizás esa empresa que ella tenía. Y digo, ¿cómo el hombre mayor no se aferra a la vida y a los proyectos? Cosa que él le transmitió a ella, ¿no? Porque dicen que por ahí la persona mayor es la que más se aferra a la vida, y que el joven, bueno, por ahí deja más pasar su vida y hasta sus proyectos por lo que dicen los demás o por... Es decir, fue como que la enfocó muy bien, eso me gustó mucho y quería resaltar, ¿no? De la película. No sé si
Si estoy No, bien, muy bien, muy bien. Le contestamos a Graciela. Bueno, en realidad salió hace unos 3 años atrás un término que son los perennials, en cambio a los millennials, en contraposición, que son los adultos mayores, precisamente. Y vos sabés que si bien en la pirámide de consumo son los jóvenes los que más consumen, estos últimos años el adulto mayor tiene un nivel de consumo que está estudiado interesante también, ¿sí? Así que podrían proponer zapatillas para adultos mayores. Bueno, una esa. Y otra cuestión en cuanto No a... pañales, y no pañales, porque la otra Claro, propaganda. claro, claro, ahí está. Es decir, a ver, y acá nuevamente, no para negar que esto nos puede pasar, que esto con el paso del tiempo, el físico tiene un deterioro, tiene un desgaste, pero resulta ser que al que le funciona el cerebro, bueno, tiene otras posibilidades, ¿sí? Y tiene otras oportunidades. Entonces, ¿por qué no destacar lo positivo de todas estas cuestiones que puede hacer? ¿Por qué no hacer propagandas con algunas otras cuestiones? Por ahí también están muy centradas en los viajes para adultos mayores, o esto que les decía yo, preocuparse por los talleres de memoria de los adultos mayores. ¿Por qué no se preocupan por otras cosas de los adultos mayores que pueden hacer? La creatividad de los adultos mayores, ¿dónde está enfocada? Entonces, en realidad es no pensarlo al adulto mayor como totalidad y como posibilidad, y nos estamos centrando, y acá viene la lucha del cambio de paradigma, solamente en lo negativo, en la artrosis, que sí es posible que la tengamos, en que por ahí hay alguna pérdida. Sí, Norma, adelante. Quería decir igualmente que yo creo que eso está cambiando a los más jóvenes, digo, adolescentes y saliendo de la adolescencia, no sé, 20 y pico. Que yo lo que he notado es que esa generación es como que empieza a tratarte de otra manera, como que a veces como hasta de igual a igual, como si, es decir, como si no hubiera diferencia. Que a mí me llama la atención cuando ocurre, porque me parece que venimos de todo un tiempo donde existía esta diferencia, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que los adultos mayores, todas las cosas negativas de los adultos mayores. Sin embargo, a mí me da esa sensación de que es esta nueva generación, que quizá porque nos ven actuar diferente, no sé por cuál es la razón, pero esta nueva generación, los más jovencitos, empiezan como a tratarnos diferente. Es decir, me ha pasado a mí, lo he visto con otros, que tienen como otra impronta. Un poco como lo que se ve en la película, que te escuchan, pero no desde pedirte un consejo. Te escuchan más desde, qué interesante eso. Un poco lo que pasaba con los chicos, con él, ¿no? En la película. Como que descubriendo un mundo, ¿no? Esto es mi percepción, quizás esté equivocada, pero me da la sensación de que hay algo que está cambiando en los más jóvenes. Bueno, no. Es un poco lo que a mí, más allá de la jubilación activa, que está muy bien representada en la película, una de las cosas que a mí me impactó fue cómo muestran inicialmente esta diferencia de generaciones, que está muy bien, porque está muy bien reflejada la diferencia de generaciones, pero a lo largo de la película se va generando todo un tema que tiene que ver cómo estas dos generaciones, estos dos mundos aparentemente tan diferentes, empiezan a tener cosas, no sé si en común, pero sí que compartir, sí que aprender el uno del otro. A mí la película, la verdad que me impresionó desde ese lugar.
porque uno termina, cuando va terminando la película, la sensación es de una aceptación, que al principio no lo fue, porque hasta un poco lo ridiculizaban a él, esta aceptación por este adulto mayor. Y a su vez, lo que tanto estuvieron hablando ustedes de este adulto mayor, que aprendió también, es decir, fue como un intercambio, que me parece que esto es lo que a mí me llamó la atención en la película, y que me parece que empieza a ocurrir más fluidamente. Eso es todo. Bueno, Norma, bien, espérate, le contestamos a Norma, después vamos Susana. Sí, a mí me parece que yo no advierto tanto el cambio como vos, pero quizás exista y esté todo este movimiento de un trato diferente y de un quitar prejuicios. Para mí son prejuicios con la gente grande que se piensa que no sirve, que no puede, que no es deseante, incluso, bueno, lo que le pasa con Fiona, con la masajista, vieron que los compañeros jóvenes dicen, pero no eras tan viejo como yo creía. O sea, ver una persona deseante, la persona puede desear, es como el estudiar y el aprender, o sea, hasta el último momento de su vida. Es decir, que en realidad es considerar a la persona como totalidad con todas sus posibilidades. Será más lenta la cosa, menos lenta, pero en realidad existe y es posible. Entonces yo creo que son prejuicios a los cuales hay que ir desterrando, pero que tenemos que colaborar muchísimo nosotros como adultos mayores. No largar toda la culpa para afuera y decir los demás nos tratan, los demás no nos consideran. Esta lucha, por ejemplo, Marta desde lo suyo, desde su grupo y demás, hay que lucharla, hay que comprometerse, hay que intervenir, hay que demostrarle al mundo que aquí estamos y estamos con posibilidades todavía. Estamos vivos. Susana, adelante. Susana. Se fue Susana. Acá está. Adelante. No, a mí realmente me encantó, me pareció de película, porque lo vi todo el tiempo tan íntegro, tan dispuesto, y que en cada rol que le tocó desempeñar, realmente fue tan grande el aporte que él hizo, que si bien fue un intercambio, porque él aprendió mucho de ellos, pero me parece que él le puso realmente su impronta, porque cuando le tocó con la hijita de ellos interactuar, con el marido de la chica, o sea, era ese personaje, no sé, a mí me pareció un ser tan íntegro y tan especial en cada situación que le tocó, porque incluso cuando estaban con la chica en la cama, o sea que en ningún momento se pensó en nada que no fuese una relación casi paternal, de amistad. De amistad, que perfecto. No es algo que se dé así, me parece, tan naturalmente entre personas que no tenían ningún tipo de relación. Bueno, me encantó, me pareció realmente, pero no creo que abunde ese tipo de hombre, tan caballero, tan
todo, porque Es que, ¿sabés qué realmente... pasa? No abundan las pasantías para adultos mayores, en realidad. Entonces no podemos demostrar, sí, Claro. por ahí hay mucho, Susana, y no nos estamos dando cuenta. A ver, Ojalá ojalá. realmente. No, pero bueno, Por ya voy, supuesto. Pilar, a vos. Contestar, ¿terminaste, Susana? Sí, sí. Susana habló de una integridad. Ustedes saben que hay un autor que se llama Erik Erikson, que habla de la última etapa de la vida, esta que estamos viviendo nosotros, como integridad versus desesperación. De acuerdo a cómo uno ha vivido, y él pone justo la palabra que menciona Susana, un hombre íntegro. Fíjense, si uno ha vivido de una manera coherente y ha tenido sus logros y sus fracasos, ¿sí? Y puede estar íntegro, justo es la palabra de Erikson, y puede demostrarle a las generaciones que vienen que está de esta manera, que es el personaje de la película sin duda, ¿sí? Evita el otro extremo, que es la desesperación ante la última etapa de la vida. Eso contestarle a Susana. Vamos a Pilar. Sí, realmente la película excelente, muy buena, porque se ve un montón de facetas de una personalidad casi ideal, ¿no? Que a todos nos gustaría de repente llegar a esa edad, tener esa sabiduría, esa postura, esa actitud que tenía Ben. Pero además yo pienso que hoy por hoy, nosotros, los que hemos nacido en los 50, los 60, seguimos de alguna manera siendo la generación de cambio. Lo fuimos hace unos años atrás con el baby boom y ahora seguimos siéndolo cuando somos más grandes, porque es con nosotros que se está cambiando la idea del viejo, pobre viejo, viejo enfermo, que el viejo no entiende, que el viejo no escucha, ¿no? Y yo creo que nosotros, así como años atrás fuimos la generación de cambio, ahora también es cuando se está cambiando muy de a poco, pero se están cambiando ciertas ideas sobre la vejez, sobre el adulto mayor, porque bueno, se está hablando un poco más, y me parece que está muy bueno, Y en cuanto a la película, como dije antes, ojalá muchos, independientemente de ser hombre o mujer, podamos llegar como llegó, con esa lucidez, con esa postura, con tanta sabiduría, porque siempre resolvió los problemas serios, como era el tema de la pareja de Jules, que, bueno, él pudo sacar la conversación sin agresividad, sin hacer sentir incómodo ni a él ni a ella en cada momento que los abordó. En fin, me pareció muy sabia esa personalidad. La película excelente, obviamente. Es todo, Martita. Bueno, sí, comentar de acuerdo a lo que dice Pilar, que es cierto, somos una generación que está allí cambiando, que está allí proponiendo algo diferente, coincido plenamente con ella, pero para mí esto tiene que ver también con esta cuestión de los últimos estudios, de las últimas investigaciones, de la medicina, con la que vivimos más años, y hay que agregarle la calidad a esta cuestión de vivir más años. O sea, ahora, qué sé yo, el promedio, no tengo la última estadística, pero en realidad la gente muere más grande, entonces
yo creo que hay todo un movimiento también y un prestar atención a esta etapa de la vida, porque la gente antes también no llegaba a tantos años, o llegaban excepcionalmente, y ahora se nota que cada vez la gente vive más, entonces también me parece que pasa por allí, ¿no? Me da la sensación. Y entonces hay más estudios, hay más gente que se dedica a esto, estamos más visibles los adultos mayores, estamos más con esto de la Semana de los Derechos del Adulto Mayor, estamos como más sí, visibles es la palabra. Ustedes en esto de las propagandas que yo les contaba, se puede pensar así: sos joven, existís; sos viejo, no existís. Yo creo que acá viene la clave, es decir, estamos existiendo, estamos estando en el mundo. Demostremos que estamos, de una manera óptima, con dificultades corporales, pero sin duda esto es irreversible y es universal. Los cambios físicos que tenemos, los cambios en nuestra memoria, en nuestra lentitud para la reacción, son inevitables. Son inevitables. Esto, por más que nos estimulen, no es que vamos a reaccionar más rápido, porque ya es cierto, hay un montón de funciones, la vista, el oído. Sí, María Cristina, querías participar, adelante. Y yo voy a contar algo personal, ¿no? Quería apoyar lo que decía Norma, porque a mí, yo tuve esa experiencia, no me puedo comparar con Ben, más vale, pero a los 60 y pico de años yo me jubilo, y al año, cosa rara, me llaman otra vez a trabajar porque no había personas de mi profesión. Empecé por 3 meses y estuve 5 años, hasta que, como vos decís, el físico ya no me permitió estar sentada en una sillita de jardín, porque me quedé dura, y tuvo que venir a levantarme el portero, ¿no? Pero apruebo lo que decía Norma, que yo me sentí, pese a ser tan grande, muy acompañada por la gente, ¿no? Y fui respetada. Y yo tuve que hacer muchas modificaciones, porque había cosas nuevas y nuevos paradigmas también en educación, que yo no los tenía en mi haber, ¿verdad? Así que bueno, vi como en ese momento tuve esa suerte de que la gente me haya apoyado, ¿no? Y me haya hecho, bueno, poder acompañarlos, ¿no? Un acompañamiento mutuo, ¿no? Por eso lo que dijo Norma me llegó mucho, ¿no? Por eso. Era eso lo que quería contar. Marta. Bueno, gracias por compartir. Sí, Marta, a ver. Bueno, Norma. yo también quiero retomar No, espérate que había levantado la mano Marta. Está bien, está bien. Quería retomar lo que dijo Norma y acaba de comentar también María Cristina, no me acuerdo a quién escuché recién de Jardín de Infancia, sí, María Cristina creo que era. Bueno, yo vengo trabajando en la UBA desde hace años, y cuando me tuve que jubilar, bueno, le avisé a las autoridades. Yo soy pedagoga, hice capacitación docente muchos años, y me pidieron que continúe. Hoy tengo 75 y sigo porque me piden que siga, y a mí me hace muy feliz. Y quería comentar que yo tengo para dar capacitación a auxiliares docentes que son muy jovencitos, los que recién ingresan a la tarea. Y también tengo a los profesores y a los popes. Y entonces están en distintos cursos, obviamente, porque no se mezclan. Yo a veces intento mezclarlos porque me parece valiosísimo. Y les quiero contar que hay una vinculación con los jóvenes. Yo les digo, si no les molesta, los voy a tutear porque me sale espontáneamente. Y ellos me preguntan muy, muy tranquilamente, ¿nosotros también te podemos tutear? Sí, claro que sí. Son absolutamente respetuosos, obviamente, y la dinámica que se establece y el respeto es maravillosa. Cuando trabajo con los grandes, con los popes,
se siente una cosa como que ahí estamos, ¿no? De respeto, en un grupo se puede tomar mate, en otro, si al final del cuatrimestre alguien se anima y pregunta, ¿podemos traer el café? Claro que sí, lo pueden traer. Entonces, hay algo de nuestra generación y en lo académico que parece que nos puso en el bronce, y los jóvenes se manejan de otra forma. En eso coincido con alguien que decía que por acercarnos el vínculo no se pierde. Y otra cosa que también se dijo hace un ratito, quería comentarles, el tema de la abuela era un tema para mi mamá. Mi mamá se ponía mal y decía, yo no soy tu abuela, tengo nietos. Yo me burlaba y me reía de ella porque decía, dale mamá, vos con tal de pelearte vivís joven. Pero no es así ahora, jamás, por lo menos, mira que yo me trasladaba, ahora hace 8 meses que no, pero uso transporte colectivo todo el tiempo, para la facultad, a todos lados, y me dicen, ¿querés sentarte? Los jóvenes particularmente, los que son educados, me tutean porque se tutea mucho, por lo menos en el ámbito donde me muevo, y es como que se rompe esta barrera, o sea, no es solo en lo académico, que los jóvenes pueden hacerlo, sino que me dan el asiento y me siento honrada y contenta porque un colectivo lleno no es para andar con libros y cosas, y me dicen, ¿querés sentarte? Sentate, y yo lo agradezco, o sea, me notan mayor, me notan con años, pero no es el abuela, ya por suerte creo que lo logramos. Así que quería comentar eso a favor, ¿no? Que tenemos ganado algún espacio. Muy valioso, Marta, el aporte, gracias. Realmente me parece, ahora voy, Norma, me parece que la diferencia fundamental es la espontaneidad con que el joven trata, en realidad es un tema de comunicación. Es una espontaneidad que también la tenés que provocar vos de alguna manera. A ver, yo te quería decir que en todo tu comportamiento sos vos también la que facilita la espontaneidad del joven para ofrecerte el asiento. Acá es un ir y venir. Es decir, no le pasa a todo el mundo lo que te está pasando a vos. De todos modos, creo que sí hay un cambio en la comunicación. Fíjense ella por qué lo quería trasladar al personaje, por qué lo quería trasladar al personaje a otra sesión. ¿Por qué se lo quería sacar de encima en un primer momento? ¿Cuándo se le ocurre esto? Cuando está desayunando con su chiquita y la está viendo a ella en un trabajo de su casa íntimo que pertenecía a la personalidad íntima de ella, veía cómo le daban la ropa al marido para la tintorería, cómo este marido le proponía una reunión con unos amigos y ella estaba tan concentrada en su caja con una blusa que no sabía ni qué día tenía que ir a cenar con los amigos. O sea, cuando ella piensa en un primer momento no se dio esta espontaneidad, digamos, o esta confianza que se da a lo largo de la película entre ellos dos. Fíjense lo que pasa al principio. Ella se lo quiere sacar de encima, porque acá también está muy bien establecido lo que es personalidad pública y personalidad privada. Ella no tenía en un primer momento ningún interés en que él se enterara de su vida íntima. Después logra quedarse dormida en el auto o emborracharse con él y vomitar como un adolescente, pero en realidad en un primer momento no se da lo que le pasa a Marta en la vida, pareciera, ¿verdad? A Marta le pasa en la vida porque evidentemente ella es espontánea y logra que el otro también lo sea.
porque le debe pasar a Marta, bueno, con todos estos grandes, estos popes, como dice ella, tiene otro vínculo, quizás por otras cuestiones, que serían para otra película, pero cuando ella habla de que ve a los jóvenes, su actitud también es abierta, su actitud es flexible. Si no, el joven se quedará sentado y no ofrecerá su asiento. Esto es un tema de ida y vuelta, es un tema de comunicación, de la posibilidad de mostrar un mundo íntimo o no mostrarlo, o no querer mostrar, o sea, esto es elección. Sí, Norma, ¿vos querías hablar? Sí, un poco ya lo has dicho vos. Yo quería decir que tanto en el ejemplo de María Cristina como el de Marta, justamente lo que se ve es esto, ¿no? Que hay una actitud proactiva de parte, es decir, que se acerca, ellas dos también se acercan al mundo joven. Y básicamente, es decir, esto es lo que estás diciendo vos ahora. Y básicamente me parece que lo que yo quería decir hoy es más también marcar la diferencia entre estos, los más jóvenes, y los anteriores. Que en los anteriores, digo, gente de 40, 50, hay más prejuicio que en los jóvenes, que en los más jóvenes. Claro. Es decir, que ahí es donde está mayormente el prejuicio. Yo también voy a apelar a un ejemplo personal, a una experiencia personal que a mí me costó en su momento. Yo hago bodyboard. Bodyboard es como la tabla que usan los chiquitos para deslizarse en las olas, pero de adulta. ¿Sí? Empecé a hacerlo de adulta, y cuando empecé a hacerla, no había nadie adulto haciendo eso. Y yo tuve que hacer un gran esfuerzo, porque recuerdo muy bien la cara con la que me miraban algunas personas grandes. Los chicos, los niños y los jóvenes, no. Eran las personas más grandes. Es el día de hoy, yo sigo haciéndolo. Ahora es como que ya se puso, no sé, veo que hay como más, pero hubo un montón de tiempo que yo recordaba muy bien las caras, recuerdo muy bien las caras que ponían algunas personas cuando yo me veían deslizarme por el agua. Sin embargo, los jóvenes no. Claro. Lo tomaban, jugaban, lo tomaban como un juego. Es que vos pensás que somos una generación donde hemos aprendido un montón de cuestiones de la vejez. ¿Cómo eran nuestras abuelas? ¿Cómo eran los espejos que teníamos de abuelidad? Era con el cabello blanco, con el rodetito y el batón. A ver, ¿quién se acuerda a la abuela de otra manera? No sé, alguna que tuviera una abuela muy avanzada, pero si no, la abuela era eso. Tejiendo sentadita en su casa. Es lo que uno recuerda, porque esto también, fíjense que uno, en esto que no sé si les pasa, pero bueno, ahora se escucha también algunos jóvenes que dicen, uy, a mí me gustaría llegar como vos, o a mí me gustaría esto. Ustedes no se dan cuenta, pero están siendo espejo de los que vienen, ¿sí? ¿Y cuáles fueron nuestros espejos? Nuestros espejos fueron, la gente se jubilaba muy tempranamente, se quedaba en su casa, no hacía actividades, que iba a ir a Tai Chi un abuelo nuestro. A ver, o iba a ir a aprender a cantar. A ver, vieron, hasta risa les da. Entonces yo creo que los mismos prejuicios, por eso son los adultos los que reaccionan, los adultos mayores, ante algo. ¿Cómo te vas a atrever a esto? Acá tienen un ejemplo en la película con esta primer mujer que él se encuentra cuando encuentra el volante de Pasante de Moda, se encuentra con una mujer que parece que tenía muchas ganas de estar con él. Él parece que no le gustaba tanto la cosa.
pero la quería postergar, ¿vieron? Dejarla para otra noche, ella le preparaba la comidita, cosa que no le pasa con Fiona, con la que va a un velorio, que ustedes dicen también, la primer cita a un velorio, qué cosa, ¿no? Pues acá está mucho el tema de la muerte, no salió, pero está mucho el tema de la muerte. Bueno, sí, en un velorio, ¿qué pasa cuando esta mujer lo ve a él tan contento con Fiona? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué les parece? Le contesta con un fuck you. Claro, es una bronca muy grande, pero él evidentemente era un señor que deseaba estar con alguien, y bueno, y lo había logrado. Vieron que también con una independencia, cada uno en su casa, ella pasaba la noche en la casa de él, o sea, seguía con esta cuestión con la que empezamos la clase, de poderse autoabastecer solo. No solamente pasaba alguna noche con Fiona, sino que vivía con uno de los pasantes. Vieron, ese tema tampoco salió. Pero a ver, el tema de la muerte me interesaría porque nos queda poquito tiempo. ¿Qué les parece? ¿Dónde sale el tema de la muerte? Bueno, primero él es viudo. Hace 3 años y medio él es viudo. Ahí aparece la primera cuestión con la muerte, ¿sí? Él tenía un matrimonio, como dicen por acá, pareciera desde muy buen lugar, admira aún a su señora, dice que le hizo la vida fácil su señora, ¿sí? Así que evidentemente esto tenía recuerdos como muy buenos de esta pareja. Cuando él dice todas las actividades que realiza después de jubilado, dice ir a los funerales en un momento. También tiene que ir a la muerte de los amigos, ¿sí? Pero hay otro momento muy significativo. A ver si alguno se lo quedó pensando. En un momento él dice, hay un vacío en mi vida y necesito llenarlo con algo también, sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso está, Marta, pero hay algo más con la muerte, no tanto de él. ¿De quién? ¿De los amigos? No, de ella. A ver, Alicia. ¿La tumba? Exactamente. A ver, contalo. No, pero no me acuerdo exactamente, pero me parece que es la tumba como al lado de la de él, algo así. Bueno. No me acuerdo exactamente, porque yo la vi. Bueno, otro tema que no salió. A ver, sí, Cristina, está. Después vamos a Alicia. Dale. Me parece que aparece la muerte cuando ellos están, la chica, Jules y Ben, están en la cama charlando, y ella piensa que si ella se separa y va a estar sola, y cuando se muera no va a tener con quién estar en la tumba, y él le ofrece que esté con ella y la Ahí está. No salió el tema de la infidelidad, que hubiera sido también muy importante para tratar, pero bueno, ya nos queda poquito tiempo, lo dejamos para alguna otra película. Y el tema de esta imaginación con la muerte, ¿no? Es decir, como es algo que no sabemos, que desconocemos, que es incierto, hay mucha fantasía y mucha imaginación. Fíjense que ella no quería que la enterraran sola, ¿sí? Entonces, y ahí él le da otro toque magistral, porque le dice, quédate tranquila, entre mi esposa y yo, o en ese lugar, hay un lugar para vos. Y ahí la tranquiliza. Bueno,
La verdad que es una película riquísima para seguirla charlando, pero se nos termina el tiempo. Yo como fin les voy a leer una de las frases que él dice y con esto damos por terminada la clase. Una vez leí que los músicos no se jubilan, paran cuando no tienen más música. Bueno, tengo música, estoy completamente seguro. Bueno, con esto me despido y si les gustó, la próxima comentamos Memoria de Manhattan.